vayamos acercándonos un poco más a modelos prácticos, ¿no? Conmigo vamos a ver algunos temas teóricos, pero también la idea es que por favor vayamos conversando, dialogando. Son hartos y hartas, son 20 mujeres, tengo claro, y 8 hombres, eso fue lo que alcancé a leer, pero igual me encantaría que pudiéramos irnos dialogando, que no sea una clase aburrida. Veo que vienen de diferentes partes de Chile. Yo en este minuto estoy en Piedra Azul, en la región de los lagos. También vi que había gente en la región de los lagos. Después, por favor, que me digan quiénes son, porque estamos cerca del territorio. Así que eso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de empezar? Abierta, y después ya empezamos la clase. La idea es que tengamos un break, ¿sí? Podríamos establecerlo al tiro, como para que nos organicemos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Han hecho break cada cuánto rato? ¿Un break nomás? Ya. Sí, yo soy bien volada, así que ya. Ustedes me van diciendo cuando quieran ir al baño o hacerse algo calentito y todo, para que vayamos, paremos todo. ¿Ya? Eso, no sé si alguien quiere comentar algo antes de empezar. Yo estoy un poco perdida, son las 6:30. ¿Cuál es la hora específica? 6:39. Ya, súper, que yo tengo súper adelantado mi hora acá en el computador. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes o alguna duda, o que vio el programa y le dio ataque? Cualquier cosa, estamos antes para poder conversar. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Bueno, hoy día nos toca el módulo 1, son 4 módulos. Yo no sé si lo puedes agrandar, querida, lo veo bastante pequeño para no tener que irme a mi computador. Ahí ya estamos bien, súper, sí, ahí se ve bien. ¿Lo ven bien todos? Sí. Ya. Vamos avanzando nomás, Estefi. Dale nomás. Bueno, ahí están los logos correspondientes. Estas presentaciones, ustedes acceden a ellas, así que por favor, que no se les acalambre la mano escribiendo, porque no es la idea es que estén más en la clase que escribiendo, ¿ya? Porque yo generalmente hago presentaciones súper completas, pensando un tipo texto, ¿no? Que después puedan con calma leerlo, ¿no? Porque claro, de repente hay profesores que hacen presentaciones muy concisas, muy pequeñas, y claro, tienen que estar ahí escribiendo. La idea es que no, que podamos también ir dialogando. Bueno, primero, para empezar a navegar, ¿no es cierto?, por este mundo de la gestión, yo me imagino que varios de acá trabajan en gestión, ya me irán contando. La idea es que cuando también pidan la voz, se vayan un poquito presentando y yo vaya conociendo lo que realizan, ¿ya? Bueno, cuando nosotros empezamos, ¿no es cierto?, a trabajar en gestión, y ya sea una gestión institucional, ¿no es cierto?, una gestión autónoma, una gestión, hay diferentes tipos de formas, ¿no? Pero sí siempre tenemos que tener algunos conceptos claros, ¿no? Yo creo que no podemos navegar en el mundo sin tener por lo menos una conceptualización que oriente no solamente las convicciones que tenemos, sino también que nos permita dialogar con los otros, porque nosotros trabajamos en un ambiente, ¿no? No trabajamos solos, entonces tenemos que también generar vínculos, relaciones, y tenemos que ser unos expertos en lo que son los léxicos, ¿no? Que se manejan a nivel cultura. Si en un determinado momento está de moda una palabra, la tenemos que incorporar. Empoderamiento social, que en algún momento estuvimos hablando, hoy día son los puntos de cultura, bueno, y vamos navegando por este universo que es muy institucional, porque eso no lo podemos negar, y al final tenemos que tener una caja de herramientas muy amplia. Entonces, vamos a hacer un paseo por algunos conceptos, ¿ya? Primero, tenemos que tener claro que el concepto de cultura, ¿no es cierto?, no tenemos una sola definición, ¿ya? No tenemos una sola definición, cosa que también es bueno, porque también nos permite irla construyendo día a día, ¿no? Pero hoy día claramente hablamos de cultura contemporánea, ¿no es cierto? Tenemos que tener claro eso. Y por otra parte tenemos una diversidad de significados. Hoy día vivimos en interacción con grupos, con países, ¿no es cierto?, con culturas distintas. Vivimos en un mundo donde las personas se desplazan de diferentes lugares. Hoy día en Chile vivimos ese fenómeno. Por lo tanto, también no se desplazan solos, ¿no? Se desplazan con su cultura, con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus formas, ¿no? Entonces, al final,
hoy día se habla mucho, ¿no?, de productos culturales, porque estamos hablando de una cultura globalizada, al final, ¿no es cierto?, donde consumimos un poco de cultura, ¿no? Sin desmerecer que obviamente ante esto también existe la contrarrespuesta, ¿no?, que tiene que ver con lo propio, lo local. Pero lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de cultura es que tenemos una diversidad de significados porque tenemos mucha interacción, tenemos desplazamientos profundos, hoy día nosotros nos interconectamos, ¿no es cierto?, por diferentes maneras, tenemos grupos de afinidad que son virtuales, presenciales, nos vinculamos por género, por intereses políticos, por intereses culturales, y así vamos conformando diferentes grupos identitarios que van conformando nuestra cultura, ¿no es cierto? Hay mucho intercambio de productos. Eso es lo primero, ¿no? Tener claro que a partir de ahí navegamos, ¿no? Claudia está preguntando, dice, hola, ¿debiera verse una presentación visual? Sí, ¿no la ven? Sí, yo la veo. Sí se ve, profesora. Hola, Ya, no sé si se será la ve. configuración de mi pantalla o yo no la veo. Aquí está Claudia. Sí, A ver, echémosle una ayuda a la Claudia. ¿Qué puede ser? Yo no soy la más ¿Está experta. desde un celular o desde un compu? ¿Desde un computador? Ah, Puede ser quizá el aspecto con el que estás viendo la presentación. Hay 3 puntitos abajo donde están todas las opciones. Y si lo aprietas hay una opción que dice cambiar diseño. Ah, mira. Y te deja poner a las personas como en una barra lateral y en el centro lo que se está presentando. Quizás puede ser eso. Ya. Sí. Ahí, Fíjate que ahí yo lo voy acabo a, de... lo voy a... Mira, Sí. velo, porque yo acabo de hacerlo, yo también lo estaba viendo pequeño, pero claro, te vas a los 3 puntos no sé si Rodrigo era el que estaba hablando, y te dio esa indicación. Y puedes Eduardo. poner Eduardo, mira, disculpa, lo puedes poner en pantalla completa también o configurar con las barras. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, sigamos con la otra. Bueno, yo como buena historiadora, siempre creo que es súper importante poder hacer como una línea de tiempo, ¿no? De poder decir, bueno, este concepto dónde nace, quién fue el primero que lo habló. Nosotros conocemos el mundo griego, ¿no? Este mundo que al final, en la época del Renacimiento, la Ilustración, toda Europa, ¿no? Toma esta arete, este mundo, ¿no? Donde la cultura europea renace a partir de todo lo que había heredado de la polis griega, ¿no? Bueno, la polis democrática, estos conceptos como la paideia, la arete que han sido, y que yo creo que todos pasamos en algún minuto, estudiamos historia y nos empapamos de todos estos conceptos. Para los griegos la cultura era educación, o sea, digámoslo claro, o sea, la gente que tenía acceso a la educación tenía cultura, ¿no? Los bárbaros, los que estaban fuera del radio de educación, estaban en otro estadio de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces es una visión bastante occidental que nosotros los occidentales la incorporamos, ¿no? Si nosotros nos vamos al punto de vista etimológico de la palabra, ¿no es cierto? Cultura es cultivo, crianza, de la raíz latina cultus, pero también viene de la palabra colere, que tiene que ver con cultivar, ¿ya? Y la última palabra que es ura es la acción, porque tenemos que generar una acción para, ¿no es cierto?, para cultivar, para criar, no es algo estático. Sigue con la otra. Bueno, también tenemos estas grandes culturas greco-latinas, ¿no es cierto? Roma, ¿no es cierto? Cicerón, él había hablado ya de la cultura ánima, el cultivo del alma. Acuérdense que ellos dieron harta prioridad al tema de la razón, que es lo que después, posterior a la Edad Media, es lo que se retoma, ¿no? Entonces, claro, la cultura ánima, el cultivo del alma, pero también esta cultura del alma es el individuo, ¿no? Es el desarrollo del individuo, con la personalidad del individuo, pero también el individuo en sociedad, que tiene que ver con el cultus vitae, ¿no? El individuo no es solamente solo, sino que también comparte con la sociedad, con el grupo social, y ahí va construyendo su educación o esta cultura, ¿no? Sigamos. Cualquier duda o comentario me la pueden ir incorporando. Bueno, en la Edad Media ya claramente tenemos un fin escatológico de la historia, ¿no es cierto?, donde la visión teocrática, ¿no?, de Dios es el centro, por lo tanto la cultura tiene vínculos sagrados, o sea, el que tiene acceso a Dios es como un culto de adoración, ¿no? No hay una secularización de la sociedad, sino que todo gira, ¿no es cierto?, en un fin escatológico.
El ser humano es un creador, es un espectador, ¿no es cierto? A través de las expresiones artísticas puede, ¿no es cierto?, acercarse a esta noción religiosa de la vida, del mundo. Pero esto cae, esto tiene una crítica, obviamente nosotros sabemos que eso es insostenible en el tiempo, esta visión escatológica, ¿no?, el fin de la historia. Y bueno, con la época del Renacimiento y la Ilustración, está este renacer del mundo greco-latino, explicaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con religiosidad, ya no tienen sentido, donde comienza esta idea de providencia, ¿no? Comienza a ser cuestionada y comienza obviamente a tener la visión greco-latina de cultura, donde comienza el dominio de la naturaleza, ¿no? El ser humano como centro, y comienza a aparecer el concepto de civilización, que es un concepto que nos ha llevado a tanto debate, ¿no? A tanto debate, a tantas corrientes históricas, antropológicas, que han buscado, ¿no es cierto?, hacer esta diferenciación entre lo que es civilizado y lo que no es civilizado, ¿no? Lo civilizado tiene un orden político, ¿no es cierto?, dado por el civismo, la cortesía, la sabiduría administrativa y miles de cosas, ¿no?, que tienen que ver también con la conformación de los estados modernos, ¿ya? Entonces tenemos este cambio a partir de este momento, y esta relación, yo creo que aquí podríamos, esto está, uno que cree que lo ha superado, pero esto de la barbarie versus civilización, no crean que es un tema superado, ¿no? Los griegos fueron súper claros con los bárbaros. Bárbaro era aquel que no participaba en la polis, ¿no? En este mundo educado. Era el extranjero, el foráneo. Y al final, este concepto de civilización bien, que siempre está en continua tensión con la barbarie y el mal. O sea, la civilización es lo bueno y la barbarie es lo malo, digamos. Es lo mismo que podríamos decir hoy día de la conceptualización de semita versus ario, ¿no? Que tiene que ver con los países árabes en su conjunto, que son los distintos, ¿no? Y lo ario, que es lo blanco, lo europeo. Eso ha cruzado toda nuestra historia, ¿ya? Y si bien nosotros creemos que lo hemos superado socialmente, culturalmente, todavía estamos en esta visión de mirar al otro, los estadios de desarrollo, ¿cierto? Entonces, bueno, lo importante es que en este renacimiento, después del siglo XVI, XVII, XVIII, vamos avanzando al XIX, esta idea de civilizar la barbarie, ¿no? De integrar a las comunidades incivilizadas, o sea, que no tienen un orden, ¿no? Que no tienen civismo, entre comillas, al proyecto de modernidad. Por lo tanto, la cultura está vinculada a este concepto. También nos enfrentamos a la emergencia del mundo burgués, ¿no es cierto? Este mundo burgués comercial, mercantil, al comienzo, que emerge también luego del fin del feudalismo. Entonces también emergen otros valores. Otra sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad que ya no es estamental, ¿no? Que ya no pertenece a la nobleza tradicional, sino que comienza a tener otros intereses sociales y obviamente dan pie a la formación del sistema económico que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, la cultura también comienza a mutar, ¿no? Se empieza a abrir. Aunque siga cerrado, igual es un nuevo estamento social que aparece en ese momento, ¿no? Sigamos. Bueno, época en la que rige, obviamente, en el siglo XVIII y XIX, esto que les estoy contando, que tiene que ver con esta conceptualización de lo que es civilizado, lo no civilizado, lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Hay un concepto universal, ¿no? O sea, aquí no interesa lo local, lo propio, aquí son conceptualizaciones, formas de ver el mundo globales, ¿no es cierto? O sea, son universales y tienen que ver con el progreso. O sea, obviamente, las sociedades que son civilizadas están en el progreso dentro de la modernidad y las que no son, podríamos decir que son otros pueblos, son bárbaros, son salvajes, ¿no es cierto? O sea, no están dentro. Esta es una concepción de cultura súper europeizante. Hay una dicotomía, ¿no?, entre los pueblos cultos y los que no tienen cultura europea. Esa es la mirada, es decir, el inculto, ¿no? Ahí les puse una cita que lo pueden revisar. Yo en todas las presentaciones pongo las fuentes para que ustedes después, si quieren indagar más o estudiar más, puedan acceder a ella. Ander Egg afirma, por ejemplo, que es una concepción elitista, considera a la cultura como adquisición de un conjunto de saberes, como resultado de dicha adquisición y como producción de cosas superiores. Claro que es una adquisición, porque en el fondo el que no la tiene no la ha adquirido, ¿no? Por una forma de cómo se da este binomio civilización, no civilización, ¿no? Eso es un poco genérico. No sé si alguien quiere hacer algún comentario general acá o le hace sentido. Es como
es como en este momento, ¿no? Cuando estamos analizando el concepto, es súper interesante porque como que todos juramos que la cultura siempre ha sido diversa, ¿ah? Que ha tenido significantes distintos, pero no es así, ha sido un tremendo logro, ¿no? Que hoy día podamos hablar de diversidad cultural, de conceptos como interculturalidad, multiculturalidad, eso no existía, ¿no? Eso no era inimaginable dentro de la cultura europea, desde donde nosotros venimos también. Sigue nomás. Aquí, bueno, le puse, esto igual es interesante porque la oposición entre natura y cultura, ¿no? Claro, porque la naturaleza limita al hombre, la naturaleza salvaje, ¿no? En cambio la cultura no, pues la cultura genera un dominio, un control de la naturaleza, se asocia a la idea de progreso. De a poco esto ha ido cambiando. En unos inicios, incluso, se decía que la cultura era un impedimento para el progreso, ¿no? Porque obviamente no dejaba que la racionalidad del sistema pudiera desarrollarse. Lo importante es que en esta conceptualización la civilización se define como un proceso de mejora, así de claro, mejora en las instituciones, en la legislación, ¿no es cierto?, la educación, estando unida a una concepción súper progresista de la historia, ¿ya? Todo lo que no participa de acá está en otro estadio de desarrollo, por lo tanto, es carente de cultura, es así de claro. Bueno, a partir del siglo XIX, a fines del siglo XIX, diría yo, ya empieza a haber una apertura del concepto. Empezamos a cuestionar esto de la existencia de una sola cultura universal, o sea, no puede haber una sola cultura universal, sino que hay varias culturas. Y le puse ahí con rojo, porque si nosotros creemos que sigue este debate, aunque creamos que lo hemos superado, siempre tendemos a enfrentarnos cuando la cultura dominante genera discurso, ¿no? De que muchos meses de esos discursos se siguen en este binomio, que creo yo que es interesante que podamos discutirlo, quizá a ustedes también les pasa, yo en mi ejercicio también me doy cuenta, digamos. La antropología ha aportado mucho, en ese sentido también pueden hacer, aquí no sé si hay algún antropólogo, vi que no parece. Bueno, la antropología ha aportado mucho a la conceptualización, ¿ya? Porque nos ha entregado herramientas y porque tenemos diferentes escuelas, ¿no? Que nos han dado un concepto de cultura. Lo importante es que ellos estudian la cultura, entonces al estudiarla hemos podido teorizar. Antes de entrar a algunas corrientes, que las vamos a ver someramente, si alguien quiere aportar acá, bienvenido, tenemos que tener claro que los años 50 había una visión bien economicista, entonces la cultura era un obstáculo para el progreso, ¿no es cierto? Porque limitaba el desarrollo económico, el progreso de la sociedad. En los años 80 ya empezamos a hablar de desarrollo humano, ¿se acuerdan? Recién empezamos a hablar de este concepto que aparecían como en algunas políticas, el desarrollo humano. Y ya de los 90 para adelante se puso súper de moda el tema de la sostenibilidad. Hoy día todos hablamos de sostenibilidad, uno lee un texto de cualquier institución y sostenibilidad para acá. Entonces, claro, uno empieza a darse cuenta, por eso les decía también, que los conceptos comienzan a que se desarrollan, ¿no? Yo no estoy diciendo que sean reales, estoy diciendo que se instalan en el discurso, comienzan como a tener un eco y uno tiene que manejarlo como gestora, o sea, uno tiene que hablar de estos conceptos. Sigue, no más. Bueno, acá les puse el desarrollo sostenible, ¿no? Hoy día también estamos un poco en este momento, dice el desarrollo sostenible, concibe el desarrollo como un proceso armónico, esa es la primera palabra que tenemos que tener. ¿Por qué es armónico? Porque se da un equilibrio, ¿no?, entre la explotación del recurso, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico, las transformaciones, todo debe pensarse en las generaciones futuras y presentes, o sea, no podemos agotar todos los recursos, tenemos que ser responsables con lo que estamos, con lo que estamos desarrollando, o sea, hay un equilibrio entre economía, política, cultura, sociedad, para que se sostengan al tiempo. La sostenibilidad viene de ahí, digamos, ¿no? O sea, como yo hago sostenible algo en el tiempo. Si yo tengo un modelo que solamente explota, extrae, no llego a un equilibrio. Se los pongo aquí como para que se vayan dando cuenta cómo vamos transitando, ¿no? Hasta un concepto que hoy día está súper institucionalizado. Bueno, acá vamos a ver algunas teorías. Pues, yo creo que han escuchado a Taylor, el evolucionismo cultural, ya la palabra lo dice. ¿Qué les suena evolucionismo cultural? ¿Alguien ha leído algo sobre el evolucionismo cultural? ¿Alguien se maneja en esto? ¿Que pudiéramos conversar?
¿O qué les suena la palabra? ¿No? Porque, si alguien quiere hablar, por favor. Yo podría hablar. Rodrigo. Hola, Que no- Rodrigo. para hacer la clase un poco más dinámica igual. Que yo no entiendo muy bien del concepto en sí, pero ya la idea de evolución me instala en este proceso, ¿cierto? De mejora hacia la Exacto. perfección de una especie en el darwinismo. Entonces, en la cultura sirve un poco lo Exacto. mismo, ¿cierto? Que vamos a ir avanzando hacia algo que es mejor. Pero Exacto. Ahora, mira, lo interesante es que, bueno, tiene que ver mucho con lo que tú estás hablando, ¿no? Y tiene que ver, a pesar de esa línea, ¿no? Que vamos avanzando hacia un punto, igual es una teoría que se abre un poco más a las anteriores, a decir que, bueno, la cultura incorpora conocimientos, creencias, arte, derecho, costumbres, o sea, ya nos vamos abriendo, se fijan, hacia otros ámbitos de la vida que tienen, que es lo que hoy día estamos hablando, ¿no? Pero claro, hoy día no vamos en la cultura hacia un punto único, ¿no? No tenemos una visión evolucionista, ¿no? Pero bueno, igual hay un aporte, yo creo que todas las teorías van aportando, ¿no? Van aportando un grano de arena para que nosotros vayamos construyendo lo que hoy día podemos decir nosotros, esto es para mi cultura. Porque tampoco acá queremos que todos piensen lo mismo. O sea, me imagino que quizás para uno puede tener más realce algo y para otro puede tener más realce otra cosa. Lo interesante es que tengan claro que hay una tendencia, hay una teoría desde la antropología, ¿no? Que se llama evolucionismo cultural, como la palabra lo dice, muy darwinista, pero lo interesante es que sí va incorporando nuevos ámbitos, ¿ya? De la vida. Sigamos nomás. Bueno, otras teorías que tienen que ver, no sé si han escuchado los antropólogos estructuralistas, Levi-Strauss a la cabeza, ¿no? Dicen que cultura como aquello que obedece a reglas de construcción comunes, que son estructuras mentales universales de carácter abstracto. O sea, todavía estamos en esta visión abstracta, ¿no? Universal. Lo que construimos todos, o sea, nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? Aquí en el curso somos una estructura y decimos, esto es cultura. Porque lo vamos, en el fondo, como nos ponemos de acuerdo, vamos generando como tópicos universales, ¿me entienden? Es un poco también dentro de la misma lógica. Es estructuralista, todo lo que tiene que ver con teorías evolucionistas, estructuralistas, son macros, son universales. Todavía no entramos al universo, al mundo teórico que nos habla, oye, no, la estructura, la universalidad no es la única, digamos, hay una contracultura que puede aparecer. Bueno, el marxismo está dentro de esta tendencia también, ¿no? Porque son estas macro teorías que tratan de meternos a todos en un saco y leerlos desde ahí, ¿no? El marxismo, dice, concibió la cultura como la lógica que atraviesa el sistema social y cuyas particularidades se asocian a los modos de producción que condicionan, ¿no es cierto?, el proceso de vida social. O sea, ellos ponen el énfasis en los modos de producción, ¿no? Y eso genera una forma de vida, una forma política, una forma intelectual en general, pero también son macroestructuras, ¿no? Donde todos los seres humanos están ahí. Lo interesante es que ya en la década del 70 aparece una corriente constructivista. A ver, ¿a quién le suena la palabra constructivismo? ¿Qué estaremos diciendo? ¿No? Ya hablamos de estructura, de una visión más darwiniana, pero ya estamos metiéndonos en una mirada que ya nos vamos acercando, creo yo, a lo que estamos hoy día un poco, ¿no? Una corriente constructivista, ¿no? Que analizaron la noción de cambio cultural, primer punto. O sea, ya estamos hablando de, no sé si algún historiador acá, pero siempre en la historia hablamos del proceso de continuidad y cambio, ¿no? Es como la dinámica de la historia, ¿no? Los largos procesos y los cortos. Ya cuando nosotros nos acercamos al concepto de cambio, estamos dándonos cuenta que una cultura puede mutar, puede resignificarse, o sea, no es sustancial ni como una momia en la historia, o sea, la cultura se resignifica. Esto es súper interesante, de ahí abajo les puse una clase, la realidad no se descubre, sino que se construye, o sea, no está nada dado, tenemos que construirlo. ¿Ya? Esto es totalmente antagónico a lo otro, porque en el fondo, si la realidad no está dada, nosotros no estamos bajo grandes estructuras, ¿no? Esas estructuras no nacieron de la nada, no son como cosas superiores que dicen ya el ser humano está dentro, no, nosotros construimos nuestra propia realidad. Y al construir nuestra propia realidad, construimos miles de universos. Es difícil cuando uno le dice, bueno, ¿y tú a qué cultura perteneces? ¿Qué les pasa? Uno dice, bueno, mira, ¿por dónde empiezo? Pues vas a hablar de tu origen, de tu tierra, de tus gustos, de tu familia, de tu entorno, de tu comunidad, de
de tu género, de todo, pues, o sea, es un todo al final que vamos construyendo a la medida que nos vamos situando. ¿Algún comentario? Gracias, Rodrigo. No sé si a alguien más le gustaría comentar algo. Hay muchas personas, así que somos 29, conmigo incluida. Si alguien quisiera hacer algún comentario. Ya, bueno, no importa, pasamos. Pero esto es por la primera clase, después los voy a hacer hablar. Bueno, el relativismo cultural, la palabra también lo dice, todo es relativo, ¿no? El relativismo cultural dice, también llamado culturalismo, es una corriente antropológica, estamos hablando de corriente antropológica que surgió en el siglo XX, bueno, Fran Boas, por favor, los invito a leer, súper interesante. Él redefinió la antropología y el concepto de cultura en ese tiempo, que estaba fuertemente marcada por el darwinismo. Entonces, como que Fran Boas dice, no, tenemos que volver a mirar esto y tenemos que refrescarlo, ¿no? Dice, hace una crítica al evolucionismo claramente, y más en específico al concepto de raza, como parámetro para evaluar o determinar la vida cultural de una comunidad. En cambio, decía que cada cultura debía ser estudiada por separado, o sea, no podemos meter a todas las culturas en un mismo saco, no podemos estudiarlas de una determinada manera porque todos los grupos sociales son distintos. ¿Ya? Dice, la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, todo. O sea, nosotros estamos afectados nosotros mismos, ¿no? Por tradiciones, por costumbres, por ritos, por ceremonias, por formas de vida, por tipos de familia. Entonces no podemos meterlos a todos a estudiar desde una mirada tan global. Sigue nomás. Bueno, y lo otro que les quise poner también para los amantes de la lectura y los que quieran seguir incursionando en este concepto, hablamos de la epistemología del sur porque tengo que nombrarlo, ¿no? Es una teoría que es el reclamo a todas estas grandes miradas desde Occidente, desde el norte, porque por mucho que hablemos de relativismo cultural, del constructivismo, no son teorías que emergen en América Latina, emergen en el norte. Entonces la epistemología del sur invita, ¿no es cierto?, a mirar todas estas teorías y decir, bueno, pero los países que hemos sido colonizados, también tenemos algo que decir, ¿no es cierto? Y tenemos una mirada teórica, vivencial, que en el fondo, y tenemos un diferente tipo de conocimiento, por lo tanto tampoco podemos caer bajo la misma mirada que Occidente nos hace a los países colonizados, ¿no? Bueno, en la epistemología del sur, dice ahí, son el reclamo, es un reclamo, ¿no es cierto? Así emerge de nuevos procesos de producción, de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, obvio, porque las culturas originarias, desde el parámetro occidental, quizás no es científico su conocimiento, pero tiene una riqueza única también, ¿no? Y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento. Entonces, en el fondo, es una teoría que nace desde los países que han sido oprimidos, entre comillas, los que han sufrido procesos de colonización profundos, ¿no es cierto?, y han generado una profunda desigualdad. Es como capitalismo versus colonialismo, ¿no? Cómo nosotros podemos partir desde ahí y generar otra mirada, otra teoría, y reconocernos con nuestra propia cultura. María Loreto. Levantó la mano. Hola, ¿me escuchan? ¿Oh? Sí, súper bien. Ah, ya. Es que antes tenía problemas con el micrófono. Qué bueno que me escucho. Tengo dos consultas. En esta dimensión de la epistemología del sur se señala el sufrimiento sistemático producido por el capitalismo y el colonialismo. ¿No debiera estar ahí también el concepto de patriarcado como otro elemento que también viene desde este análisis de lo eurocéntrico? Lo que pasa es que ese concepto fue instalado después. Estamos hablando, o sea, yo totalmente de acuerdo contigo, solo que también tenemos que contextualizar las teorías. Esto no es moderno, ¿eh? Esto de la epistemología del sur no es que nació ahora. Yo creo que ahora hay una nueva lectura sobre esto, ¿no? Pero el origen, la palabra no está, pero yo creo que si pudiéramos incorporarles caería súper bien también, por supuesto. Por supuesto que perfecto. sí. Por Y supuesto lo que otro sí. quizás también se responda igual, tiene que ver con que siempre, bueno, me gustaría quizás tener mayor precisión en el concepto, cuando ocupamos el concepto colonialismo, postcolonialismo o decolonialismo. Entiendo que son diferentes, pero me gustaría un pequeño guiño para marcar esa diferencia. Sí, bueno, lo más originario del concepto colonialismo, ¿no es cierto? Eso es con lo que nosotros crecimos, digamos, ¿no? Es como la teoría que nosotros alcanzamos a desarrollar. El postcolonialismo tiene que ver con las teorías más modernas que
plantean la continuidad de estas prácticas, de estas formas, ¿no es cierto?, de sometimiento de la cultura occidental sobre, ¿no es cierto?, las culturas, entre comillas, menos desarrolladas, ¿no? Esa es como la nueva. Siempre las teorías, es como cuando uno habla de marxismo y neomarxismo, ¿no? Siempre las teorías tienen una vuelta, ¿no? Una vuelta. Piensa que es súper interesante esto porque no es que aparezcan tantas teorías nuevas, o sea, el siglo XIX, la antropología aportó un montón de teorías, o sea, tenemos como las bases teóricas, pero con el tiempo y con los nuevos contextos, ¿qué hacemos? Tomamos estas teorías y las volvemos un poco a contextualizar, porque por ejemplo lo que tú estás diciendo es un concepto que tenemos que incorporarlo. Si bien en la Edad Media se hablaba del pater familia, el centro, ¿no? Que todo giraba en este mundo feudal que podríamos nosotros extraer de ahí este modelo, es en la Edad Media, y no estaba vinculado con lo que hoy día estamos hablando, ¿no? Era una sociedad estamental reconocida y que en el fondo se validaba por sí misma, ¿no? Yo creo que también por ahí va la respuesta. Yo creo que uno siempre tiene que entender que uno siempre en las ciencias sociales, ¿no? Que es el mundo al que yo pertenezco, la conceptualización o la reconceptualización es como una dialéctica, ¿no? Es una dialéctica constante. A ratos hay una reconceptualización y una modernización, entre comillas. Modernización digo porque se agregan cosas nuevas, porque los contextos van cambiando, porque hoy día, por ejemplo, esta teoría sí puede ser interesante, pero hoy día estamos en un contexto súper globalizado, entonces está en un contexto digital, el mundo absolutamente distinto, entonces también necesitamos construir nuevas miradas para poder traer estas teorías al presente. Por eso las teorías son simplemente teorías. Yo les paso esto porque creo que es súper importante, si están metiéndose y están apostando, ¿no? Hoy día yo me imagino que todos son gestores culturales de alguna manera, estamos buscando una certificación nomás, pero bueno, hay que navegar un poco, hay que navegar un poco por esto, sí. Rodrigo, ¿algo querías decir? Sí, de nada. Sí, sobre lo que decía María Loreto, que igual es genial para mí que aparezca también el concepto de patriarcado como falta, ¿cierto? Pero igual me parecía interesante mencionar lo que dice María Galindo y Julieta Paredes en Feminismo Comunitario, que de repente uno piensa que antes de Europa acá como que estábamos en un mundo sin patriarcado. Nada. Sí. Pero ellas dicen que lo que pasa es que el patriarcado indígena se entronca con el patriarcado occidental y ese concepto de entronque patriarcal me parece genial para pensar cómo también el patriarcado de antes se potencia con el patriarcado capitalista y termina como armándose una majamama terrible que padecemos hasta el día de hoy de diferentes formas. Y también sobre la epistemología del sur, por si quieren ver la crítica también, como decía la profe Carla. Yo soy muy fan de Silvia Rivera Cusicanqui y ella también tiene Bolivia, que sí, total. Sí. Yo viví en Bolivia, así que las conozco. Sí, las conozco. Y enamorado. Sí. Pero ella tiene como una perspectiva bien interesante para criticar estas perspectivas. Es que todo se critica, por eso te digo, es como un reseteo de teoría y siempre aparece la contrateoría. Es como, yo solamente quiero como o sea, el interés de ustedes que ahora profundicen. Yo quería hacerte un comentario, Rodrigo, y también a María Loreto. Estaba pensando, de repente me preguntan y quedo, no, el concepto de patriarcado igual es occidental, ojo, ¿ya? O sea, también cuando empezamos a mirar esto, si había antes, no había, si la cultura indígena se cruzó, entre comillas, con el patrón europeo, o sea, también estamos haciendo lecturas, ¿no? Lecturas desde los conceptos que conocemos. Entonces, ojo con eso, es como cuando hoy día decimos que las culturas indígenas son machistas. Escucha, yo en realidad siento que, ojo con esas clasificaciones, ¿no? Como también un poco devolviéndoles la pregunta. O sea, yo creo que la teoría nos ayuda y los autores, bueno, los referentes que nombró Rodrigo son súper interesantes. En Bolivia hay un movimiento súper fuerte y se ha gestado un movimiento intelectual súper fuerte, pero igual es súper teórico. Entonces también tomamos los mismos conceptos que las teorías antiguas nos han dado, pero las volvemos como un poco a contextualizar, ¿no? Pero vamos, esa es la idea, que nos vayamos moviendo con esto. Sigamos con la otra.
Bueno, aquí viene también un poquito más de la epistemología del sur más clásica, ¿eh? Aquí estamos en lo clásico, que siempre es bueno conocer lo clásico, porque a partir de lo clásico emergen los nuevos reseteos culturales de teorías, ¿no? Bueno, dicen claramente, la comprensión del mundo es mucho más amplio que la comprensión occidental del mundo. O sea, ya esa frase está quedando claro que, o sea, de verdad hay otros mundos que tenemos que comprender y no entran dentro de esta mirada, ¿no? Que se instaura desde el occidente. La diversidad del mundo es infinita. Esta frase es como que da susto, ¿no? Porque uno dice, claro, es infinita y nosotros como gestores muchas veces tenemos que enfrentarnos a esto, con una diversidad infinita, a entender que una acción puede generar una contracción, ¿no es cierto? Que de repente nosotros estamos jurando que estamos haciendo proyectos súper diversos, integradores, interactivos, interculturales, y en realidad lo que estamos haciendo son proyectos súper cerrados, repetitivos. Bueno, todas estas cosas también nos ayudan un poco a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? Hay una gran diversidad en el mundo que puede y debe ser activada, o sea, tenemos que activar estas diversas culturas. Y también el tema de la transformación, ¿no? O sea, tenemos que tener formas plurales de conocimiento, no podemos decir que hay una ciencia única, si bien hay teorías que están más que claras, no podemos desconocer sabidurías que también existen y que también son válidas dentro de las comunidades de practicantes. Marcela. Me gustaría que cuando hablen se pongan cámara para verlas. Ya, súper. Sí, buenas tardes, bueno a todos. Es que hace como 10 años atrás, o un poco más quizás, en todo este proceso de ir analizando por qué no se tomaban estas formas más segregadas del conocimiento, o claro, este avance como bien avasallador de la cultura occidental, que ahí escuché como en un tiempo se estaba peleando en ese tiempo para que el paradigma de la complejidad se validara. Porque antes, claro, como tuve como solamente un esbozo de metodología de la investigación, pero me acuerdo que antes era muy dividido entre cual y cuanti, entonces no había como esta comunicación. Y ahora por eso que hay un auge de lo multidisciplinario y de ver como todo esto, como el porcentaje de error que se veía como antiguamente en los métodos científicos. ¿no? Sí. Se salía y en realidad se me había olvidado ese detalle, ¿verdad? Que era como parte de la... sí. Claro, entonces eso es lo que permiten los cambios también. Entonces, esta variación en el tiempo, entonces es muy interesante que ahora con todo el recorrido el pequeño recorrido que nos has dado en este ratito de cómo poder contextualizar y unir todo eso. Esa es la idea, es como movernos un poco teóricamente, o sea, obviamente no voy a ver todo, no alcanzo, pero es como, siempre es bueno, yo siempre he dicho que es bueno volver al origen, ¿eh? Soy de esa teoría, yo creo que más que teorías de neo, post y todas estas cosas, yo creo que siempre es bueno volver al origen porque esto está pensado hace muchos años. ¿Ah? O sea, no es que nosotros hoy día nosotros estamos experimentando muchos cambios y hemos tenido que, en cosas cotidianas, empezar a cambiar la cabeza, porque estamos en otro momento, en otras redes, pero es bueno también que repasemos esto, ¿no? Y veo la epistemología del sur porque nosotros somos del sur. ¿Ah? Y yo creo que también es bueno valorar las teorías que emergen desde acá, ¿no? O sea, empezar a mirar, porque también había que construir teoría estructural, pues. Si el norte construye, ¿por qué no nosotros también? ¿No? Esa es la lógica, o sea, todavía estamos en esa lógica, por mucho que hablemos de la diversidad y que hay muchas culturas y todo, igual es una mirada muy homogénea de la realidad. Es como Marcela, claro, es como el cuestionamiento más allá del occidentalismo también, porque es como la formal identidad desde acá, desde el sur, o sea, más allá de los pueblos originarios o no, sino de como el quiebre, es buscar el quiebre. Entonces, es el quiebre, sí, es el quiebre, pero también es una mirada occidental.
O sea, Sí, que no estamos aquí no, por o sea, supuesto. también, claro, tenemos que contextualizar Pero, también eso, o sea, son grandes teóricos, te fijas que, pero a lo que voy es que sí, también, como daba la compañera que hablaba de por qué conceptos como el patriarcado no se han incluido todavía, chuta, hace 20 años no se hablaba nada de esto todavía. no, No sé, así que le agradezco nada, eso sí, no. de nada. Sigamos, vamos para que sí, vamos. Bueno, esta es la típica definición de la UNESCO, la Conferencia Internacional de la UNESCO en 1970, chiquillo, es como una pieza clave en el cambio del concepto de cultura, nos gusta o no nos gusta, la debatamos o no la debatamos, se ha modernizado, pero seguimos acá en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales realizada en la Ciudad de México en 1982. Se definió qué. Miren, vamos a leer la definición y vamos a ver en qué estamos. Dice, la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Este ha sido el concepto más difundido de cultura y del que han surgido las políticas y acciones para el sector cultural en varios países. Esta es la base de la cultura, de la política cultural de Chile. ¿Ya? Esto marca hitos, siempre hay hitos, ¿no? Que nos van generando cambios estructurales y que nos vamos incorporando a la política, al discurso, ¿no? Así que esto para que no lo olviden. Vamos a ir avanzando, pero esto es como el punto de inflexión, digo yo, porque a partir de acá esto se comienza a incorporar. No sé si han leído ayer, se los puse también, porque el concepto de semiótica, ¿no? También es un concepto interesante que ustedes pueden ir transitando. La semántica, la semiótica, hay tantas formas de poder leer la realidad, pero bueno, es súper interesante porque él dice que el hombre es un animal suspendido en tramas de significación tejidas por él mismo. O sea, nosotros somos un tejido total y nos vamos tramando, nos vamos tejiendo. Y al hacer eso, nos vamos encontrando con diferentes campos de identidad, de significación, de encuentro. Y eso hace nuestra cultura, ¿no? Por eso es tan dinámico, ¿no? La cultura se compone de estas tramas, dice, estas tramas de significación que generan la interacción del ser humano con estos diferentes espacios. Por lo tanto, nosotros hablamos de una interpretación, porque nosotros para poder entender la cultura interpretamos, pero nosotros al encontrarnos con estas diferentes tramas de significación interpretamos, o sea, no son tramas cerradas, son tramas abiertas, ¿no? Tiene mucho que ver con el relativismo cultural, es un poco más amplio, pero también ha habido críticas a esta mirada, ¿no es cierto? Semiótico, porque también se dice que es una teoría bastante globalizada, súper occidental, súper macroestructural, pero bueno, igual estamos navegando un poco más, yo estoy muy vinculada a la artesanía, así que ya que diga tramas de significación me parece interesante porque somos tejidos, ¿no? Que nos vamos vinculando, nos vamos tejiendo y en diferentes espacios sociales, ¿no? Seguimos. Bueno, acá les puse un texto también bien clásico, bien simple, pero yo creo que uno también tiene que ir, la simpleza de repente nos ayuda harto, ¿no? Bueno, Molano dice, la cultura es lo que da vida al ser humano, eh, sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas, sus conocimientos, su creencia moral, obviamente, pues la parte moral también es importante, nosotros somos seres morales por donde nos miremos. Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales que generan un modo de vivir, ¿cierto? Una cohesión social, obvio, porque vivimos en comunidad, en sociedad, creamos riqueza y empleo, ¿no? Esas diferentes comunidades tienen diferentes prácticas agrícolas, ganaderas, los pescadores, ¿no? Tenemos diferentes orientaciones económicas y generamos un equilibrio territorial entre todos estos elementos que comienzan a generar interacción, ¿no? Que es lo que buscamos el tema de la sostenibilidad, generar equilibrio. Sigámonos. ¿Qué es cultura entonces? ¿Cómo podríamos hablar? Podríamos decir que es una trama de significaciones socialmente establecidas. Y claro que lo establecemos en conjunto. Aquí ninguno de ustedes tiene su propia cultura. Establecemos en conjunto ciertos parámetros, ¿no? Que van teniendo significación para cada una. Hay un patrón histórico que se transmite, ideas que se representan por símbolos, sujetos que se comunican, que despliegan su conocimiento, que aprenden la realidad.
¿no es cierto? Y que actúan en ella. Marsal, Maylar, igual es un texto bien interesante, Construcción Social del Patrimonio, ahí les pongo algunos textos. Yo hago un popurrí de todo, porque creo que todos los autores de alguna manera aportan, y creo que nos quedemos un poco con esta idea de una trama de significaciones, y son socialmente establecidas, porque si no viviríamos en una anarquía total, porque yo no estoy diciendo que no vivamos en anarquía, pero el hecho de que lleguemos a consensos básicos nos permite, ¿no es cierto?, poder compartir ciertos valores, ciertas formas, ciertas construcciones, identidades, ciertas costumbres. Eso, sigamos. Bueno, aquí la cultura no debe nunca entenderse como un repertorio homogéneo, ¿no es cierto? Siempre es algo, no es algo estático ni inamovible, al contrario, es algo súper dinámico, tiene zonas de estabilidad y persistencia y zonas de movilidad y cambio. Esto es súper importante, porque no todo cambia, y no todo debe de cambiar, ¿no? Yo creo que también la cultura es eso, ¿no? Este movimiento entre fuerzas centípetas que van a salir hacia adentro, ¿no? Que seguimos conservando, resguardando, y también esta tendencia centrífuga que, ¿no? Vamos sacando y vamos incorporando, estamos todo el rato. Es como cuando uno analiza el tema patrimonial, ¿no? O cuando uno quiere, no sé, analizar estudio de la música de un determinado momento. Hay músicas que se nutren de otras tendencias, se abren a otros movimientos, y así estamos todo el rato construyendo cultura. Eso es súper importante, esta dinámica, este movimiento que se va generando y donde nosotros también somos parte de esto. ¿Ya? Seguimos nomás. La cultura es aprendida, sí, porque se aprende, pues son hábitos que nosotros vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida, se transfieren, nosotros transferimos, porque hay un intercambio de hábitos y porque también el lenguaje juega un rol importante y porque también hoy día estamos en un mundo donde compartimos con muchas culturas distintas, entonces también nos vamos transfiriendo conocimiento. Por lo tanto, nuestra cultura chilena, la cultura chilena entre comillas, no quiero ser polémica, después podemos debatir esto, igual va a cambiar en un tiempo más, pues, o sea, vamos también transfiriendo conocimientos de otras culturas que nos van nutriendo, nosotros también entregamos parte de lo de nosotros, ¿no? Es social, porque es transmitida y compartida por individuos, o sea, construimos en conjunto principios compartidos, aunque sean básicos, pero tenemos principios compartidos, si no estaríamos no viviendo en sociedad, pues estaríamos en otro modo, en otra modalidad. Se adapta, va cambiando, eso es súper importante también, la adaptabilidad, y también es importante para nosotros, ¿no? Cuando generamos acciones de intervención, siempre vamos a alterar cualquier cosa. Nunca nos alteramos, siempre alteramos. Y al alterar algo, también tenemos que ser claros que los escenarios que nosotros planificamos inicialmente como trabajo cultural van cambiando y se tienen que ir adaptando. Eso también es muy importante de tenerlo claro. Y también la cultura no cambia de un día para otro, eso es cuando hay análisis después de que pasó algo y al tiro salen los teóricos a decir, bueno, ahora con este nuevo escenario político, económico, aparece una nueva cultura. Son procesos de larga duración. Si hacemos un análisis total, claro, hay algunas situaciones revolucionarias o de cambios bruscos, pero los efectos del cambio cultural siempre son más procesuales, ¿no? Los empezamos de a poco a como asumir, a mirar, a palpar, a vivir. No son cambios de un día para otro, ¿no? Porque tenemos coyunturas, pero para que la estructura cambie, esa coyuntura tiene que, ¿no es cierto?, ir calando cada día más hasta que existe ya un cambio estructural de algo. Sigamos nomás. Bueno, acá les puse algunos conceptos: interculturalidad, diversidad cultural, contenido cultural, y podemos ingresar otros conceptos, ¿no es cierto? Interculturalidad entre culturas, ¿no? Diversidad cultural, contenido cultural. No sé si alguien quiere agregar algún concepto que le hace sonido también en estas formas de multicultura. No sé, podríamos también aquí generar algún... Me gustaría escuchar a otros. He escuchado a Rodrigo, a María Loreto y a Marcela. ¿En qué están los demás? Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Tiare. Tiare, hola Tiare. Yo he estado trabajando con el concepto de biocultura. Ya, súper. Que habla de la relación de cómo las culturas se van construyendo a partir del vínculo con la naturaleza. Lo vamos a ver. Sí, interesante. Sí, ¿te fijas? Eso también es un nuevo concepto. Podríamos haberlo puesto perfectamente en esta primera...
Sí, súper bien. ¿Y lo estás trabajando a propósito de de algún proyecto? ¿Estás en...? Sí, estoy trabajando en un proyecto de humedales y Ya. cómo la cultura va ligada desde ese Perfecto. concepto. Perfecto, gracias. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿En qué están teóricamente? Hola, Hola, Estefanía. yo estaba pensando en que suelo usar mucho el concepto de sincretismo cultural, Ya, porque ya, está bien, está bien. ¿Cómo lo vives tú ese concepto? ¿Cómo lo aplicas tú? por el tema de las danzas, Mm, cuando trabajamos con talleres y le enseñamos las danzas a otras chicas, les explicamos el porqué de los movimientos. Y hay movimientos que son negros, que son hacia el suelo, y hay movimientos que son más hacia arriba, que son movimientos blancos, por decirlo de alguna forma. ya, perfecto. Perfecto. Que tienen su origen, me imagino, en culturas también, en formas. Claro, que se Ya, perfecto. juntaron y generaron danzas Súper mezcladas, lindo. blancos y negros. Súper bien. Claro, esa es la idea, que vayamos aplicando conceptos. Edgar, Sí, hay por harta acá. hay ¿Cómo harto está? concepto. Bien, bien. ¿Y tú? Muy Bienvenido. bien, bien. Sí, mira, yo siempre estoy muy interesado en la relación entre la música y la cultura, de Ya. cómo a través de la música, cómo se utiliza como un vehículo, como una forma de trasladar culturas. Me apasiona bastante el tema de cómo músicas negras, por ejemplo, permean nuestra cultura latinoamericana o viceversa. Entonces, ahí hay un rollo bastante interesante que me imagino que iremos a abordar en algún momento y me interesa bastante. Muchas gracias. Está bien, pues está bien que lo puedas abordar. La idea es que tú puedas, a partir de la conceptualización teórica, acercarte a lo que tú te realizas en la práctica, digamos, porque yo creo que acá todos estamos desde una mirada distinta. Unos están vinculados a la música, otros quizás a lo, como decía la compañía, de los humedales, la parte medioambiental, pero todos nos cruzan los mismos conceptos. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al campo de acción donde nosotros estamos trabajando? Eso es la idea que vayamos debatiendo acá, ¿vale? Dale, sigamos nomás, sigamos con la presentación. Profe, Dime, yo quería Camila. compartir, sí, yo quería compartir igual algo que quizás es como de otro ámbito totalmente distinto, como yo lo estoy escuchando a ustedes. Hay un concepto, yo estudié contador público y auditor, y hay un Ya, concepto que utilizamos harto al momento de estudiar una empresa, que es la cultura empresarial. sí, mira. Bastante, sí, creo que es como llamativo asociar esto que estamos viendo con algo tan de un mundo tan distinto. De un mundo tan Y distinto, pero que también está vinculado. Me parece claro, súper bueno lo que has dicho, porque nosotros los gestores generalmente miramos el mundo privado como no, otro léxico, y yo creo que tenemos muchos puntos en común. ¿Ya? Vámonos al concepto de relación entre cultura e identidad, porque este es otro concepto que también a veces, ¿no es cierto?, nos genera, nos genera ganas de poder profundizar. Lo primero, tenemos que tener claro que la identidad es una apropiación, ¿ya? Esta es la palabra que como que nos puede mover y nos puede llevar a conflicto. Nosotros nos apropiamos de repertorios culturales. Eso es una identidad. Algo que a mí me hace sentido, yo lo incorporo, yo me apropio de eso y eso me va a dar una identidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso la primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y un otro, porque hay diferencias. O sea, yo me apropio de esto porque a mí me genera significación, pero a ti te genera otra significación, ¿no es cierto? Entonces, también por eso es interesante entender la identidad como una apropiación, pero no negativa, ¿ah? Porque yo creo que hemos basureado harto esa palabra, el tema de la apropiación cultural, para arriba y para abajo. Claro que hay casos concretos donde han existido apropiaciones culturales indebidas, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la profundidad del concepto de identidad, eso es una apropiación. Nosotros hacemos nuestros repertorios culturales que nos hacen sentido. Sigamos con la otra. La identidad, hay tres perspectivas. Hay una perspectiva esencialista, una historicista y una discursiva.
La historicista, bueno, primero la esencialista dice que la cultura no cambia, es inmutable, una cosa muy rara, ¿no? Lo esencio, o sea, siempre la esencia es la misma en la historia. Entonces, es una visión bastante conservadora, bastante retrógrada, diría yo, lo digo con toda la responsabilidad que me pueda decir, decirlo, pero es que ya nada es incambiable, o sea, todo puede ser mutable. Entonces, una visión bastante religiosa también, que tiene que ver con los ciertos cánones que tienen que siempre estar dentro de la historia. La versión historicista no, la versión historicista dice que la identidad cultural es algo abierto, ¿ya? Que está en proceso de cambio, entonces el ser humano tiene distintas identidades en relación a lo que se va apropiando. Tiene una identidad de género, tiene una identidad cultural, tiene una identidad laboral, tiene una identidad... Fíjate, nosotros nos vamos apropiando de ciertos repertorios. Y la versión discursiva, que es muy Foucault, que tiene que ver con una mirada más macro, que tiene que ver con el discurso, que nosotros nos instalamos, siempre hay uno que tiene un poder y una sumisión, ¿no? Entonces nosotros vamos moviéndonos en la historia a partir de la posición dentro de una narrativa media discursiva, ¿no? Es una visión un poco más estructuralista. Yo siento que la que puede darnos más pertinencia es de la historicista, ¿no? Que tiene que ver con estas múltiples procesos, ¿no? Que la cultura tiene que ver con algo abierto. Sigue nomás, Stephanie. Bueno, aquí está Jorge Larraín, no sé si lo han leído, los invito a leer, él habla harto de la identidad chilena, es interesante. Bueno, él plantea, ¿no? la noción de identidad cultural refería a categorías sociales en las cuales los individuos se identifican y conforman un nosotros. Obvio, porque yo me voy agrupando, ¿no? Por ejemplo, en la música, Ledra, me imagino que quizás hay una identidad de tu grupo, te estoy poniendo un ejemplo, o el tipo de música que tú produces tiene un tipo de identidad, entonces tú te juntas con un nosotros, o sea, tú veas a un otro que puede hacer folclore, te estoy poniendo, o cumbia, no sé, pero lo tuyo responde porque tú te apropias, no es mala, tú te apropias porque te da sentido eso que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, también eso nos vamos como diferenciando entre el otro y el nosotros. Sigamos, claro, sí. Lo planteaba porque es súper fuerte, súper potente, que incluso llega a modificar conductas alimentarias, de forma de vestir, teológica. Es muy amplio, muy potente la forma en que la música va trayendo y llevando distintas formas de ver el mundo. Claro, porque tú me imagino que en el fondo es lo mismo que quizás los veganos, que fueron un ejemplo, ¿no? Son diferentes identidades. El yo apropiarme de una idea, de una forma de vida, me cambia, o sea, porque yo me adapto, porque a mí me hace sentido eso, ¿no? Sí, claro, y eso puede ser súper cuestionable, porque uno dice, bueno, pero esto poco le puede dar sentido a esta persona esto, pero bueno, es algo que tampoco estamos para cuestionar nosotros, digamos, ¿no? Por eso es una apropiación, ¿ah? Yo lo digo con todas las palabras, porque hay gente que dice, pero ¿cómo te apropiación es negativo? Es que tiene los dos lados, siempre nos apropiamos de cosas, de la moda también. Hoy día, ¿cuántas tendencias, cuántos de ustedes tienen hijos que están en algún tipo no sé, yo no tengo hijos, entonces me voy a perdida con eso, pero yo sé que hay tribus, hay formas, hay tendencias, bueno, eso son identidades, pues. ¿Ah? ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? ¿Las entendemos, las integramos, las exiliamos? Ah, no, esto no, porque no lo entiendo. Claro, no tienes por qué entenderlo, pero ellos tienen un sentido. Gabriela. Sí, no era para acotar, nomás que en realidad es súper difícil como criticar la apropiación cultural, sobre todo considerando que somos nosotros todos, o la gran mayoría, como descendientes de inmigrantes, y así se va a construir, el país entero se ha construido así, entonces en el fondo no tenemos una cultura que no sea propia porque somos como un pupurrí que ha viajado de todas partes, entonces es inherente como a la construcción de esta nueva identidad, apropiarse de un poquito de cosas de todos lados, entonces al final... Es como súper bien. Sí, eso. No, súper buena acotación, yo creo que es algo que también tenemos que empezar como a incorporar y a entender, ¿no? Y como bajarle esta connotación negativa, yo creo que porque nada es puro, pues. Nada es puro. Y nosotros cuando trabajamos en gestión siempre intervenimos y siempre generamos un cambio. Ya sea, no quizás la esencia, pero
puede ser en la forma, ¿ah? Siempre puede haber una alteración de algo, ¿no? Nada es 100% estático, ¿ya? Sigamos. Dice María Belén, dice, inconscientemente no lo vi, se me fue. Si alguien puede leer el comentario para que así sea más... ¿Qué dice la compañera? Escribió algo en el chat. Bueno, ahí lo vamos viendo. Bueno, quiero que pasemos esta, porque en realidad quiero quedarme con las perspectivas que habíamos visto. Sigue nomás, Stephanie. No me escucha. Porque yo no tengo acá aquí, ya. Bueno, aquí esto es interesante también los invito a leer. O sea, según Manuel Castel, lo han leído. Bueno, la identidad cultural es un principio básico de organización social, seguridad personal, movilización política, ¿no? De este modo, dice, se constituye como un proceso donde los actores sociales construyen el sentido de su acción, cuyo referente es un bien cultural o un conjunto de bienes culturales, porque nosotros tenemos esos bienes culturales, nos apropiamos de ellos, entonces vamos construyendo una tradición cultural y una experiencia histórica. Hay mucha literatura donde ustedes pueden consultar, pueden leer, pero lo interesante es que nos vayamos a lo básico del concepto. Yo les pongo porque creo que deben de leer más para poder ir construyendo más una visión con respecto a un concepto. Sigue nomás, Esther. Bueno, en síntesis, podemos decir, es un proceso de diferenciación de carácter intersubjetivo, ¿no es cierto?, entre sujetos, entre formas, nunca finalizado, siempre estamos teniendo más identidades, siempre va cambiando, se media interactivamente, hay procesos de comunicación, y nos genera autonomía también, porque nos vamos identificando, nos vamos reafirmando con las diferencias de lo propio que tenemos, ¿no es cierto? Y también siempre hay conflictos, ¿no? Porque las identidades también entran en conflicto con los estados, ¿no es cierto? Cuando no son integradas, cuando hay un solo discurso, ¿no? Una identidad se puede ver excluida de esto, ¿no? Yo creo que también estamos siempre en la dinámica con el poder. Se construye desde la tradición y tiene también una relación crítica, porque nosotros, si bien vamos construyendo nuestra identidad, vamos tomando elementos culturales, que a veces son tradicionales, pero a veces cambian. Entonces, cuando algo cambia, igual entra en tensión. ¿No es cierto? Siempre estamos en tensión, porque si algo cambia culturalmente, nos enfrentamos con lo que teníamos, entonces eso igual genera una tensión. Las identidades no son necesariamente el pasado, también está el presente y el futuro, todo lo que queremos llegar a ser, ¿no es cierto? De repente se pucha, yo quiero llegar a ser esto, esta es la identidad que yo quiero llegar a ser, también tiene que ver con la proyección. Yo quiero construir una propuesta musical latinoamericana de raíz, te estoy poniendo un ejemplo, Edgar, que estás tú que hablaste de música, yo quiero llegar a eso, también es parte de tu proceso. Yo creo que las identidades tampoco las construye solamente en el presente, también hay una proyección para hacia dónde nos queremos llegar en el fondo, porque nos vamos interactuando. Es un constructo social y temporal, ¿no es cierto? Cada contexto sociohistórico tiene un tipo de identidad, la vamos mutando, y también nos sirve el tema de la autonomía, del sentirnos parte de, ¿no? Díganme que no es importante tener una identidad con un grupo, con otro, que participamos culturalmente de algo, que compartimos culturalmente de algo. Eso es muy importante. Yo creo que si hablamos ya nos vamos en otra área, pero los procesos más de depresión, temas como enfermedades mentales, ¿no? La depresión, que hoy día yo creo que estamos en un país bien enfermo, también pasa por eso, ¿no? La falta de identidad, de pertenencia, ¿no? El estar en un grupo, el pertenecer a algo, y el pertenecer a algo también tiene un sentido. ¿Ah? Yo no estoy ahí porque quiero, porque se me ocurrió, porque tiene un sentido para mí, ¿no? La identidad se forma de la memoria colectiva histórica, la historia siempre trae, ¿no? El pasado, el presente. Bueno, aquí hay una cita de Van Gogh, él siempre tan polémico, pero es interesante, dice, hoy es tema de hablar de identidad quizás como resultado, dice, fallido de un proceso homogenizador del Estado. O sea, claro, ante este gran macro proyecto, ¿no es cierto?, donde todos somos parte del Estado chileno, aparece la identidad como una contrarrespuesta. También, claro, la diversidad, ¿no?, lo distinto al otro. O sea, yo quiero tener esto, no lo que tú me estás presentando. La cultura es simplemente la codificación y cultivo humano de la vida. Miren qué bonito, es la fuerza motriz y la memoria vital que mantiene vivo a los pueblos.
claro que sí. Porque si no tenemos esta memoria vital, no estamos vivos, pues, ¿ah? Un pueblo sin identidad o sin cultura está muerto, pues, ¿no es cierto? La tradición, este es otro concepto que también tienen que manejar, y lo tienen que manejar en todos los ámbitos, porque el ámbito de la cultura se mueve acá, o sea músicos, bailarines, actores, estos son los conceptos básicos, ¿no? De cómo una sociedad va dialogando. La tradición, vamos a hacerla súper corta. A ver, no miren la pantalla, pero ya está proyectada. ¿Qué es la tradición para usted? A ver, tratemos de decir, si yo les pregunto, ¿qué es la tradición? Muchas gracias Podría por volver ser, atrás. Ya, dale. podría ser, lo asocio a, sin haber visto la pantalla, lo Ya, asocio te creo. a costumbre y a memoria. Yo creo que cuando hablamos de tradición tiene que ver con algo, podría ser establecido, parte de mi rutina, parte de mi diario vivir, y que es compartido por la mayoría de las personas que conozco. Eso, así lo podría. Ya, vamos bien. Vamos, algo, ya, está bien. Vamos, ¿quién más? Abigail, vamos con todo aquí. Hola, buenas tardes, profe. Hola. ¿Puede ser un traspaso de conocimiento a través del tiempo? Ya, también, bien. Vamos nutriéndonos entre todos. Vamos, ¿quién más? A ver. María Belén. Costumbres heredadas. Ya. Tiene que ver con el patrimonio igual, ¿cierto? Tiene que ver con el patrimonio también, pero es más simple todo lo que ustedes están diciendo. Miren, vamos a la lámina, porque uno como que pucha, empieza a ponerle, pero es corto. La tradición, mire, no voy a leer ahí, es lo que del pasado tiene sentido en el presente. Eso es lo que yo repito. Como el Edra cuando dijo, hago esto todos los días, o tengo la tradición de ir a misa, te estoy poniendo un ejemplo, no creo que vayas, pero vamos a poner el ejemplo. Tú lo haces porque tiene sentido para ti, ¿sí o no? Para alguien participar de un guillatún, ¿no es cierto? Tiene sentido, porque es parte de su cultura, entonces se repite. Cuando una fiesta tradicional deja de hacerse, es porque pierde sentido en el presente. ¿Ya? Por ejemplo, yo trabajo en artesanía, con tradiciones textiles, tradiciones de fibra. Esas tradiciones se van a seguir dando hasta que tengan sentido en el presente. Va a haber un minuto en que quizás no van a haber ovejas, les estoy poniendo un ejemplo. No van a haber humedales donde están los junquillos, y quizás todo eso va a cambiar. Ya no tiene sentido hacerlo en el presente. Eso es la tradición, es lo que traigo del presente, lo que tiene sentido. ¿Ya? Es súper interesante, porque por algo está presente, porque yo le tengo significado, porque a mí me da sentido, me da pertenencia, me genera algo, digo, lo repito, porque sigue teniendo sentido. Hay veces en la vida y en el mundo cultural que hay cosas que se mueren. ¿Se han dado cuenta, no? Que nunca más se dan. ¿Por qué creen que se perdió? Pues entonces la gente dice, pucha, pero que hay que rescatarlo. Ojo con el rescate. No todo debe ser rescatado. Yo tengo hartos reparos con ese concepto. Nosotros los agentes culturales nos sentimos así súper como rescatadores, ¿no? Somos, pucha, inventamos un proyecto y vamos a rescatar, vamos a poner en valor, vamos a difundir, Pero si no tiene sentido eso que queremos hacer para una comunidad, no estamos puro dando la hora, digamos. O sea, ojo con eso también, con esa dinámica. ¿Mm? Tengo un ejemplo para eso. Sí, dale, a ver, interesante. Sí, me pasa siempre con la Cruz de Mayo. Con la Cruz de Mayo Ya. Mira, me justo yo sucede estuve mucho, hoy día hablando me de eso. sucede Sí. mucho que en algunos centros culturales o juntas de vecinos se celebra la Cruz de Mayo, pero yo que participé de la Cruz de Mayo cuando era niño, no es la Cruz de Mayo, y hay como, lo siento como un poco forzado, como de hacerlo como Ya. un espectáculo. Como un espectáculo, vengan a ver la Cruz de Mayo, cuando en su origen, la Cruz de Mayo tenía que ver con recolectar alimentos, con la gente más desposeída poder salir a pedir y a recoger un poco de cosas, ¿cierto? Siento que hoy en día se perdió esa tradición, y por algo también, porque a lo mejor la pobreza ya no se ve de esa forma, así como que
bueno, en algunos casos sí, pero no poblaciones enteras que no tengan que comer, y como se daba en los años 80, por ejemplo, cuando éramos niños. Súper interesante tu acotación. Quiero que sigamos, pero súper interesante. Hay veces que forzamos procesos sociales, forzamos, ¿no? Es como tenemos que rescatar, tenemos que resguardar, pero ojo con lo que estamos haciendo. Sigamos con la lámina. La tradición siempre va de la mano con la innovación, porque hay cosas que dejan de pasar, que no las hacemos, pero también estamos innovando, porque, o sea, las fiestas mutan, todo muta. Una fiesta de Guillatún les aseguro que ha cambiado en el tiempo, no es la misma, ¿no? Un tejido telar ha cambiado también, porque quizá la materia prima cambió, una danza también puede, si se encuentra con otra cultura, puede ir mutando, o sea, la tradición también cambia, no seamos esencialistas, la tradición cambia. ¿Ya? La tradición se pierde cuando deja de tener sentido. Eso sí quiero que lo tengan súper claro. Y ahí nosotros como gestores culturales tenemos que tener buen olfato, buena observación, tenemos que leer la realidad. ¿Ya? No se preocupen de anotar porque esto lo van a tener ustedes, ¿ya? Vamos quedándonos con las ideas fuerzas. Sigamos nomás, Estefan. Ya, patrimonio, que es otro concepto que María Belén también, ustedes van a tener un tremendo módulo en patrimonio, pero estamos pasando conceptualmente por todo lo que viene en este maravilloso diplomado, así que estamos calentando motores teóricos, porque tienen que manejar todo estos conceptos. Sigamos, ¿qué es patrimonio, chiquillos? Patrimonio, ¿no es cierto? Sigan nomás, Patrimonio es... Perdón, ¿se escucha? Sí, Que Andy, sí. quería hacer solo una acotación. Son las 19:49 por si es que van a hacer una pausa. Dios mío, antes qué de atroz. pasar con el otro tema. Yo sí soy terrible. ¿Quieren pausar 10 minutos? Ya. Son las 10. ¿A qué hora volvemos? Creo que 5 minutos está bien. Ah, perfecto, ya. Ya, eso quiere decir que están entretenidos. Ya, ok. 5 minutos. A ver, de que se graba la clase. Bueno, etimológicamente el concepto patrimonio se compone, ¿no es cierto?, de una definición, posee su propia historia y origen. Por un lado, la palabra viene el prefijo de latín pater o patris, que significa origen y principio, y del sufijo homonium, que denota pertenencia a algo. ¿Se fijan? Me acuerdo una vez estaba estudiando y me dijeron, ¿por qué no se llama matrimonio en vez de patrimonio? Interesante. Bueno, pero para que vean, a propósito de la primera pregunta de la compañera, todos los conceptos son bastante machistas, digamos. Pero bueno, interesante. En definitiva, el patrimonio se comprendería según la legislación romana, o sea, ¿ya?, como el conjunto de bienes materiales, eso sí se miraba, ¿no? Lo que me pertenecía de los antípeses, ese era mi patrimonio, ¿no? Nosotros igual decimos hoy día, antes de hablar de lo que hablamos ahora, yo tengo este patrimonio, muy material, ¿no? Era que tenía que decir con lo que yo heredé o lo que yo tengo. Sigamos. Sigamos con la próxima. Ya. Parte de la identidad del grupo está dada por su patrimonio, ¿sí o no? El patrimonio no es sinónimo de monumentos y objetos sin vida, arquitectónicos, artísticos, pueden ser. El patrimonio es identidad cultural mucho más amplia. El patrimonio, ¿no es cierto?, no solamente lo material, lo físico, sino a lo que nosotros le vamos dando valor. Y eso también es parte de nuestra identidad. O sea, nuestra identidad también incorpora el patrimonio. Sigamos. Vamos a irnos cada vez más fino. Bueno, sí, desde el siglo XVIII, ¿no es cierto?, comienza a aparecer este concepto. Tienen que tener claro que es un concepto de origen europeo también, volvemos a lo mismo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con elementos, cómo los estados modernos comienzan a construirse a partir de los patrimonios de otros estados, ¿no es cierto? Es cosa de ir a los museos, ¿no? Esto de validar, ¿no es cierto?, validar el estado-nación, ¿no es cierto?, con sus monumentos, ¿ah?, con su arquitectura. Es como cuando yo le voy dando forma a algo, por eso el patrimonio fue en un comienzo ligado mucho a lo material, ¿no es cierto? Por lo tanto, les puse este autor, porque claro, él tiene una mirada bastante crítica y nos pone, ¿no?, en el origen de la palabra. Esto no nació de que pucha nuestra identidad y nosotros para tener nuestra identidad tenemos un patrimonio cultural. No, esto nace desde la necesidad de los estados modernos de empezar a constituirse, ¿no? Entonces, este gran monumento, esta gran arquitectura van validando, ¿no?, la construcción de estos espacios de poder. Sigamos.
Vamos a un breve recorrido. Como les decía, los inicios de la legislación están en el siglo XIX, tenemos Francia y Gran Bretaña, grandes imperios, para que ustedes también vinculen el por qué emerge este concepto. El monumento señala el valor simbólico y estético que le atribuye una determinada obra a sí mismo con una función de un testigo del pasado, ¿no? Tenemos un monumento, ese monumento es el testigo de nuestra historia, entonces lo validamos como patrimonio. En Chile tenemos una legislación antigua, estamos al debe absolutamente. El Consejo de Monumentos Nacionales en 1925 es la entidad que se establece para hacerse cargo del patrimonio, ¿no? La Ley de Monumentos Nacionales de 1970 se concretiza y lo que se concede hoy día, lo que hoy día legislamos es a partir de 1970, o sea, por favor, vean la cantidad de años. El Consejo de Monumentos, 1925, y la ley es la de 1970. Y en esa ley se habla de patrimonio histórico, público, arqueológico, paleontológico, santuarios de la naturaleza y zonas típicas. Métanse a la página de Consejos de Monumentos y pueden ver esta clasificación que todavía está vigente y es lo que hoy día nos rige al momento de ver patrimonio cultural material. ¿Ya? Sigamos. En el fondo, es una herencia colectiva, es una herencia cultural, es un legado, tiene que ver con bienes, tiene que ver con herencia. Quiero que sigamos a la próxima, que es la que más me importa. Y acá es importante, es una herencia, pero ¿saben qué pasa? Que no es una herencia muerta, yo tengo que activarla. Alguien me preguntaba al inicio de la clase, entonces, ¿qué es patrimonio? Es lo que nosotros activamos. Tiene mucha relación con la tradición, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Porque lo que para una comunidad es patrimonio, para otra no es patrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Andy. No, María Belén, disculpa, Andy estaba antes, disculpa. María Belén, no te escucho porque estás sin micrófono. Estás sin micrófono. No sé si nos escucha porque está hablando. Estás con el micrófono desactivado. Ahí ya, sí, ¿ahora ya. sí? Ya. Sí, ahora sí. Les contaba que yo estoy tomando un diplomado en paralelo con este. Y justamente hace algunas semanas vimos el tema del patrimonio. Y me gustaría sugerirles un texto que es justo de lo que va a hablar usted, que es de Zaida García. Se llama ¿Cómo impedir la muerte social del patrimonio cultural? Y habla justamente de que no para todos algo es patrimonio. No todos nos identificamos y sentimos como nuestro lo que nos imponen que es patrimonio. Exacto, exacto. Eso es súper interesante. Puedes escribirlo en el chat para tus compañeros puedan tener acceso si le das el dato del texto. Claro, no todo es patrimonio. Al correo. Exacto, lo haces ahí. No todo es patrimonio para todos, porque no todos los grupos le ponen valor. Yo le pongo valor a algo. El proceso de patrimonialización es cuando la comunidad, el grupo social o la persona pone valor a algo. Algo puede tener un valor estético, un valor social, un valor cultural, un valor económico, y esos valores, ¿quién los construye? La persona. Por eso no todo es patrimonial para todos. Por eso un monumento no identifica a todos, ¿me entienden? Por eso un tipo de arquitectura patrimonial no tiene por qué identificarnos a todos, pero no por eso es menos importante. Yo puedo estar no de acuerdo con la arquitectura chilota, estoy poniendo un ejemplo, pero no tengo por qué sacarla, ¿me entienden? No, eso no vale, no. Está la arquitectura alemana, la arquitectura chilota, ¿me entienden o no? O sea, son diferentes valoraciones. ¿Quién levantó la mano? ¿Yeri? ¿Qué? Sí, hola. Buenas Hola, noches. buenas noches. Sí. Mire, en lo personal yo trabajo en la Municipalidad de Saavedra, en el área de cultura, y hace 2 años le agregamos el área de patrimonio. Entonces hoy en día somos cultura y patrimonio. Y obviamente cuando creamos el área, igual que el concepto cultura, el concepto patrimonio está en constante transformación. Todavía, de hecho, hay mucha discusión en torno a qué entendemos por patrimonio. De hecho, el Servicio Nacional del Patrimonio en Chile tiene un par de años súper nuevos, o sea,
para Sí, el país. vamos De hecho, a ver el concepto que ellos dan, sí. sí. Sí, ¿no? Entonces, claro, acá la gente, nosotros caíamos, me di cuenta que caímos en el que para ser patrimonio tiene que ser antiguo, tiene que ser viejo. Claro. Esa es la otra concepción también errónea, que me he dado cuenta que entendíamos como patrimonio. Obviamente se entiende porque así nos enseñaron. Yo creo que en la escuela, cada vez que se hablaba de patrimonio, siempre nos llevaban a la época de las pirámides, a la época de los grandes coliseos. Entonces, Sí. nos criamos con esa concepción de que patrimonio es algo antiguo. Entonces, Exacto. bueno, y agregar que también es un concepto así como tradición, como que está en constante transformación y todo depende del sentido que le da la comunidad. Exacto. Tú lo dijiste algo súper interesante, gracias por tu aporte. Tiene que ver con el sentido, ¿ya? Todas las comunidades tienen diferentes sentidos, por lo tanto pueden haber tantos patrimonios como tantas sociedades, como tantas culturas. Vamos con la otra. Bueno, Pratt es un súper buen aporte teórico, clásico, ¿ya? Lo tienen que leer, que habla que el patrimonio es una construcción social, ¿ya? O sea, nosotros construimos, seleccionamos lo que nos interesa, lo que tiene sentido, y eso es nuestro patrimonio. Por lo tanto, patrimonio tiene que ver mucha relación con tradición, ¿se fijan o no? Porque es lo que tiene sentido, lo que traemos, lo que nosotros nos va teniendo sentido. Quizá en unos 150 años más, nos guste o no nos guste, quizás el reggaetón sea un patrimonio. ¿Se fijan? Porque tenemos una mirada tan así como historicista, como clásica, ¿no? Como decía ayer, y lo histórico, lo antiguo, no, los patrimonios son vivos, están hechos por comunidades vivas. Sigue la otra. Bueno, aquí patrimonio cultural, aquí le puse puse un cuadro interesante, porque el patrimonio cultural nace según contexto, ¿es un bien común o mercado? Porque hoy día todo lo queremos patrimonio. ¿Se han dado cuenta que hay como una locura así el patrimonio? Todo es patrimonio, ¿no se han dado cuenta? Que estamos como, yo digo, estamos como en la era del patrimonio, ¿no? Como que estamos como en el miedo a la pérdida, ¿no? Es como esta excesividad de, esto se está perdiendo por el mercado, esto se está perdiendo por el sistema, entonces tenemos que resguardarlo. Bien, Loreto, sí, dale. Sí, yo quería desde ahí quizás reflexionar que como hay un discurso hegemónico de poder que se ha impuesto, surge de alguna manera una reacción precisamente histórica y cultural de poner otros discursos, de poner otras visiones y de hacer visible precisamente lo que está debajo de ese discurso subyacente o que se ocultó en algún minuto o que se invalidó. Y es un choque cultural en este sentido. Entonces creo que de alguna manera por eso hay como una necesidad particularmente de un terror al olvido y a la memoria, porque bueno, también hay un proceso histórico en nuestro caso mucho más cercano con el proceso de dictadura, donde hay evidentemente una visibilización de un discurso hegemónico que busca también, buscó o generó mecanismos de olvido a través de la cultura, al imponer también un estatus, una forma de cultura, y creo que un poco es una respuesta a eso, que también es un fenómeno... Una mirada, no, yo creo que es una mirada, yo creo que también hay una mercantilización del patrimonio, yo veo la otra mirada, yo creo que igual hay un excesivo consumo de patrimonio, que al final hace que estos grandes procesos que tienen que ver con valores se mercantilicen. Yo creo que son las dos miradas, ¿te fijas? Y yo creo que no tenemos que perderlo de vista porque tiene que haber un consenso social para poder decir que algo es patrimonio. Nadie lo impone, tiene que haber una comunidad que lo valide. Si no hay una comunidad que respalde algo que uno dice, esto es patrimonio, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, claro, en ese afán de decir, ¿qué hacemos patrimonio? Porque hoy día estamos en un momento donde tenemos políticas, que está armando la política patrimonio, tenemos proyectos que uno postula en base a patrimonio, y pasa que de repente muchos elementos pueden ser vistos como patrimonio desde quién. ¿Quién dice esto es? A eso me refiero, María Loreto, que muchas veces caemos, ¿no? En este afán de querer resguardarlo todo, de querer, ¿no? Porque y hay muy poco proceso de análisis con respecto a los temas, ¿ya?
Porque también hay un tema de participación, o sea, hay una desigual participación un poco, ¿no? Hay un discurso también hegemónico, entonces mientras no hay una participación en el patrimonio, no podemos definir qué es un patrimonio, así de claro. ¿Quién nos dice qué es patrimonio y qué no es patrimonio? ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo súper, súper claro nosotros como gestores. Si queremos hacer un trabajo en un territorio y nosotros juramos que el patrimonio de su territorio es ese, te estoy poniendo un ejemplo, y para la gente no tiene sentido, los sentidos son súper importantes. Sigamos con la otra. ¿Se puede llamar patrimonio a cualquier bien? ¿A qué nos referimos con patrimonializable? ¿Cuáles son los criterios utilizados para dar valor patrimonial? ¿Quién los pone? ¿Cuál es el objetivo de esta selección y quién está a cargo? Patrimonialización es un concepto que tienen que manejar, es aquel proceso que le otorga significación de patrimonio a un objeto o a una práctica social a través de una selección como una forma de atribuir valor para su protección. Eso es la patrimonialización. Aquellos elementos materiales o inmateriales que socialmente se definen como imperativos de preservación. O sea, nosotros decimos, esto es patrimonio y por lo tanto esto lo vamos a resguardar, lo vamos a preservar. O sea, hay un consenso en la acción que queremos tomar con respecto a ese patrimonio. Esa es una patrimonialización y hoy día el Estado chileno promueve esta política. Desde la UNESCO, esto nace por una política macro, podríamos decir casi multinacional, con respecto a cómo se operan los procesos de patrimonialización. Jerry, ¿qué dices? A ver, dice, vamos a leerlo. Si en algún momento una comunidad definió un bien como patrimonio y actualmente este bien no le da sentido a la misma comunidad, el bien mueble y inmueble, ¿puede dejar de ser patrimonio? ¿Qué le contestamos? ¿Qué creen ustedes? Sí, pues. Si es la comunidad quien lo define. Ahora, si tú como autoridad no estás de acuerdo, bueno, ese es otro problema, pero es la comunidad quien define eso, claro. Claro que, y esa versatilidad es la que hay que estar abierta. ¿Sí? ¿Ya? Sigamos con la otra. Perdón, habría Sí. que saber cuál es la comunidad, porque hay comunidades y grupos de interés que son en el mismo territorio, digamos, no convergen. Entonces ahí también es una discusión que hay que poner, porque por eso es importante que estén distintos actores y Sí, que las por decisiones supuesto. respecto de eso no sean de un grupo. Las minorías, claro, o sea, la idea es que haya transversalidad en el reconocimiento. El proceso de patrimonialización corresponde al inicio. Mire, esto es muy del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, formado en el 2017. Mira, ¿qué dicen? Dice, el proceso de patrimonialización corresponde al inicio del reconocimiento de un bien, recurso o práctica al que se pretende otorgar un valor simbólico. Es un proceso. La patrimonialización es un proceso, pues es el inicio. Vamos entre todos, nos ponemos de acuerdo, asignamos valor, decimos esto es patrimonio por esto y queremos resguardarlo o hacer una acción concreta para ayudarlo. ¿Ya? Ese es por lo tanto tiene varios pasos y hoy día esos pasos están institucionalizados. ¿Ya? Hay incluso manuales de cómo generar un proceso de patrimonialización. Andy. Hola, buenas. Con Hola. respecto al patrimonio, yo represento al área del circo. El circo tradicional se convirtió en patrimonio inmaterial recién en el 2019. 2019, sí. Hace muy poco recién fue reconocido, teniendo el reconocimiento histórico, los circos más antiguos de Chile, y fue todo un proceso que recién en el 2019 se logró afiatar y reconocer el circo nacional como un patrimonio. Eso. No, claro, imagínate. ¿Cuántos años? Claro, también pasa eso, o sea, tampoco hay procesos que son súper largos, hay procesos que recién se revitalizan en algún momento, toman fuerza por algo también, ¿no? Y porque hoy día también este es un tema de política internacional, si nosotros no estamos inventando la pólvora. Chile ratificó esto a partir, por ejemplo, del patrimonio, en la Convención del Patrimonio Inmaterial del 2003, Chile lo ratificó en el 2009. Y nosotros al ratificar los convenios vamos incorporando mucho el discurso y hoy día tenemos un Ministerio de Cultura que tiene un área de patrimonio, un Servicio Nacional de Patrimonio. Eso era inviable unos años atrás. Sigamos.
Comprender el patrimonio cultural como construcción social, que es lo que estamos de acuerdo, implica entender que dicha construcción no es independiente de la hegemonía social y cultural, ojo, que le otorga legitimación. Y por tanto no puede aislarse del contexto sociopolítico en el cual se produce. O sea, eso es clarísimo. O sea, si no nos quedamos aislados, o sea, somos parte de este macro, ¿no? Por eso son procesos importantes. Si tomamos esto, tenemos que hacerlo de manera seria y participativa, si no puede pasar que se anulen. ¿Ah? Sigamos. O sea, aquí esta es la del servicio de patrimonio, ya esto como que yo la pongo, porque creo que también es bueno o sea, esto es lo que salió hace un par de años, esto no estaba hace 5 años atrás, 6 años atrás, empezó a gestar esto, ¿no? Dice, mire, según el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, patrimonio es considerado como un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles, ¿no es cierto? Las dos, y naturales, obviamente, que forman parte de prácticas sociales a lo que se les atribuyen valores al ser transmitidos y luego resignificados. Claro, tampoco es estático, también lo vamos resignificando, ¿no? Lo vamos cambiando de una época a otra o de una generación a la siguiente. Así, un objeto, por ejemplo, se transforma en patrimonio o deja de serlo, aquí respondiéndole un poco a Yeri, mediante un proceso social y cuando alguien, individuo o colectividad, afirma una nueva condición. Igual es bien versátil. Yo encuentro que es bien versátil y al ser tan abierta igual genera pocos límites, ¿no? A mí me pasa de repente, digo, bueno, vamos a estar como en un proceso constante, ¿no? Que tiene que ver qué es patrimonio y qué no. No, ahora esto ya no es patrimonio, ahora es esto. Ojo con eso también, ¿no? Es interesante mirarlo desde esa perspectiva. Sigamos. Mira, acá dice Yeri, recién este año se estuvo realizando la consulta indígena, claro, y ciudadana con respecto a la futura, recién este año, tú lo has dicho. Podemos hablar un poquito de la ley de patrimonio. La artesanía, les pongo, no sé si han escuchado, han leído a Fidel Sepúlveda, lo puse como texto, creo que es un texto interesante, bien vinculado a artesanía, pero también un poco del cómo la mirada del territorio, ¿no? Él dice que dentro de la cultura, dice, la artesanía es una expresión privilegiada de los modos de relación del hombre con el territorio que habita. A propósito de lo que decía una compañera hace un rato, que trabajaba el tema de los humedales, ¿no? Este concepto de biopaisaje o paisaje cultural o que mezclan, ¿no? El ámbito cultural del tema del medio ambiente, del entorno. Bueno, la artesanía, dice él, es el mapa cognitivo del territorio, ¿no? Yo puedo conocer los recursos naturales, cómo se maneja el hombre con su entorno, cómo lo habita, cómo se apropia, cómo lo cuida, cómo no lo cuida, ¿no? También hay manifestaciones de nuestra vida que pueden ser materiales, pero detrás de la materialidad hay mucha memoria y conocimiento. ¿Ah? Nosotros podemos ver quizás una embarcación chilota, una lancha chilota antigua, y detrás de ese objeto tenemos una generación, tenemos un padre que le transfirió a su hijo el conocimiento, tenemos técnicas de navegación, tenemos rutas marítimas, tenemos comunidades de personas que viven en el sur de Chile, y así podemos ir armando, ¿no es cierto?, el constructo patrimonial o la historia, ¿no es cierto?, que va dando sentido a ciertas prácticas que se manifiestan. Sigue nomás. Yo se los pongo porque es un texto que tienen que revisar, que les va a gustar, yo creo que es bastante inspirador. Sigamos con la próxima. Y bueno, este tema no podía no dejar de verlo porque tenemos que hablar de esto, o sea, cultura en el entorno digital, o sea, nosotros estamos hablando de conceptos de historia, de cultura, de identidad, de patrimonio, de tradición, pero hoy día estamos en un contexto digital también, pues tenemos que asumir que nos movemos laboralmente en este contexto también, ¿no? Es un nuevo escenario que está pasando desde la revolución tecnológica. ¿Cómo está parada la cultura en todo este medio? Sigamos con la próxima. Esto lo vamos a ver, tienen un texto que igual quiero que revisen. ¿Qué es la cultura digital? ¿No es cierto? Sus orígenes pueden, claro, rastrearse. Uno dice de la revolución tecnológica del siglo XIX, con la fotografía, el cine, ¿no? Después la robótica, la computación, y así vamos creciendo, ¿no? Esta cultura digital que va revolucionando. Es un concepto que ha cambiado en el tiempo y que seguirá siendo. O sea, no podemos decir que esta cultura digital terminó, está todo el rato mutando y más con la inteligencia artificial. No sabemos mucho, ¿no es cierto?, cuáles van a ser como los escenarios futuros.
Pero obviamente se está acelerando por todos los cambios que estamos viviendo y que hoy día tenemos que incorporarlo en nuestras prácticas como gestores culturales. Sigue la próxima. Por cultura digital se entiende la manera en que el ecosistema cultural tradicional, lo que estábamos hablando hasta el minuto, se ha visto trastocado por cimientos, por efectos de esta misma tecnología. O sea, lo tradicional hoy día está alterado y tiene que ver porque el patrón lineal de la cadena creativa, lo encuentro súper interesante, esto da como para hacer un ensayo, ¿no? ¿Cómo se altera este patrón lineal de la cadena productiva, ¿no? Donde hay un mensajero, hay un receptor, hay un medio que es controlado también, que yo lo puedo abordar. Hoy día tenemos miles de redes, miles de nodos, miles de conexiones que no son lineales, entonces esto también cambia, ¿no es cierto?, el escenario donde nos vamos moviendo. Sigue la próxima. Ah, ya, esta era la próxima, sí, parece que estábamos en la misma, no sé si era, vuelve atrás. Nada más, esta. Se altera el patrón lineal y ¿qué aparece? El concepto de hibridez, ¿no es cierto? La interoperatividad, la instantaneidad, la simultaneidad, la co-creación, la participación, y así nos vamos enfrentando a una cantidad de elementos que van alterando este patrón lineal, ¿ya? Y que tenemos que ser súper conscientes de eso. Sigue, ahora sí. Bueno, Internet permite obviamente la circulación de una diversidad cultural que hoy día es abismante, ¿no? Se convierte en un instrumento privilegiado de la globalización, pero también como una buena contrarrespuesta, porque hoy día también podemos conectarnos podemos potenciar, ¿no es cierto?, grupos más pequeños, grupos más contrahegemónicos, o sea, da para todo esto, en realidad, ¿sí o no? O sea, está todo ahí. Está lo hegemónico y lo contrahegemónico. Es una caja, ¿no? Es una caja de resonancia que está todo el día moviéndose. Internet son miles de redes que están interconectadas, ¿no es cierto? Textos abiertos, verbales, visuales, auditivos. Tenemos un ciberespacio que en realidad nos invita y que también nos desafía, ¿no? Yo creo que más a los más mayores, que empezamos a hacer gestión cultural cuando el escenario era absolutamente distinto, ¿no? Seguimos. Interzonas de conectividad, donde se encuentran géneros, intereses, orígenes, relaciones multiculturales, multisemióticas. O sea, hoy día podemos tener diferentes interconexiones, nuevas formas de articulación. Se recrean espacios, se recrean identidades. Hoy día, si yo me voy a vivir a otro país, yo a través de un grupo que pueda conectarme, puedo recrear la vida que yo tenía en mi país, y así vamos recreando espacios originarios, construyendo espacios nuevos, y así nos vamos encontrando, ¿no? El límite de la frontera ya no hay frontera, digamos, y aunque seamos críticos de la globalización, eso ya está instalado, ¿no? Hoy día lo interesante se habla de glocalización, ¿no? Las dos palabras juntas, que en el fondo es como la unión de lo global y lo local, sale una síntesis que tiene algo de local, pero también incorpora, ¿no es cierto?, algunos elementos de la globalización. Sí, nomás. Estamos más lejos. ¿Puedes cambiar a la próxima? Ah, bueno, aquí les voy a poner algunos conceptos. Yo sé si han escuchado estas cosas. ¿Alguien ha participado de un proyecto así? Sí. Es como ya, Rodrigo, a ver, me gustaría antes que yo contara que contaras un poco. Yo solamente contarles antes que como estamos en esta nueva era, ¿no? Donde interactuamos en plataformas, donde hoy día encontramos sitios donde podemos dar opinión, podemos discutir, podemos liderar, va por ahí la cosa, ¿no? Hoy día hay una comunidad virtual que tenemos que considerar, ¿sí o no? Entonces, esa comunidad virtual tiene formas distintas de participación. No podemos negarla, o sea, tenemos que, de alguna manera u otra, hay formas y metodologías de cómo incorporar esto. Cuéntame, Rodrigo, darnos tu experiencia, a ver, para que tus compañeros te escuchen. O sea, nosotros participamos con una colectiva de artistas seropositivos a propósito de necesitamos financiar un proyecto en un museo. Entonces hicimos un crowdfunding en una comunidad virtual y así pudimos generar ciertos intereses y alguna plata que nos permitió llevar la exposición a Ecuador. Y fue ¿Y qué tal?
Funcionó. ¿Viste? Ya, y como ya funcionó. Cuéntanos un poco cómo nació la idea, cómo la instalaron. Cuéntanos un poco la parte práctica. Vamos a ver cada concepto, pero interesante que lo puedas contar. Ya, se armó una convocatoria desde el CAC, que es el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, y hay una institución que se llama Positiva, que es un grupo de jóvenes que viven con VIH en Ecuador. Y se abre esta convocatoria a nivel latinoamericano, postulamos, fuimos seleccionados algunos artistas, y a partir de ahí necesitamos fondos. Entonces, la primera parte fue conectarnos con esta comunidad internacional de personas que tienen ciertos intereses artísticos y sociales, sobre todo con la enfermedad o la cultura seropositiva es bien impactante también. Y a partir de ahí generamos un portafolio comunitario entre todas las personas que vamos a participar, y ese portafolio se empezó a mover en esta red, y a partir de eso se empezaron a generar nosotros hablamos de contagio, ¿cierto? Esa es la palabra y la metáfora que utilizamos, y conseguimos cierto financiamiento. Eso, en Fantástico. sencillo. Bueno, gracias por bueno, toda esta The Crow, ¿no? Esta cuestión como de la masividad, de cómo captamos este mundo virtual que está ahí y que tiene opinión, que tiene voto, que nos puede ayudar. Aparecen nuevas metodologías, ¿no? ¿Cómo hacemos una colaboración masiva, ¿no? Que no siempre tenga que ver con la manera tradicional que hemos estado trabajando, ¿no? Vamos a la otra, que vamos a ir viendo como las modalidades. Ya queda poquitito. Bueno, estas son se fijan que hay diferentes denominaciones, crowdcasting, crowd collaboration, lo que decía un poco Rodrigo, crowdfunding, o sea, cómo vamos haciendo que este universo virtual no solamente opine, también nos financie, también nos ayude a decidir, por ejemplo, podemos poner un tema interesante. Somos una institución o museo y estamos debatiendo si hacemos, por ejemplo, una exposición de textiles o una exposición de música. Y lo lanzamos a las redes y esperamos que nuestros colaboradores, las personas que también nos siguen, puedan tener opinión. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes se queden. Hoy día no podemos ser ajenos de esta comunidad virtual, menos si trabajamos en grandes instituciones. Hoy día el poder de decisión no solamente pasa por pequeños proyectos, también tenemos que convocar a la colaboración, y estas modalidades que pueden ser muy híbridas, ¿no? Me acuerdo algún alumno de otra generación me decía, pero ¿qué es esto? O sea, es esto. Esto es lo que hoy día está moviendo y mueve muchos recursos. Yo conozco fundaciones que se han ganado proyectos, que han financiado proyectos gracias a un crowdfunding, que busca financiamiento en una multitud, presenta un proyecto y son donantes. Es un poquito como la ley de donantes. Es como un poco la ley de donaciones culturales, ¿no? Cuando nosotros subimos un proyecto y una entidad privada ayuda, pero esto es mucho más amplio, porque no es una empresa ni una sola persona natural, esto es la comunidad virtual. Queremos escuchar las opiniones, queremos que nos ayuden a financiar, queremos que aporten mano de obra, que sea voluntario, queremos que estas personas opinen, o sea, no sé, lo que los quiero poner con esta última parte es esta la realidad que tiene que ver con una cultura mucho más digital, donde hay estrategias, ¿no? De poder acercarnos a esta virtualidad. Sigamos con la otra. Bueno, les pasé un texto sobre el tema de las plataformas digitales, de la agenda cultural digital chilena. Primero, claro, hay una cosa, no siempre llegamos a la colaboración, ¿no? La colaboración es como ya la parte más participativa, el involucramiento de las personas. De repente hay instancias de trabajo virtual donde nos interesa solamente sacar un porcentaje, ver cuál es la opinión, pero ya es distinto cuando hacemos que esta gente virtual colabore, ¿no? Opine en nuestro proyecto. Yo creo que son diferentes formas. Es como cuando hablamos de la coproducción, ¿no? La coproducción es un tema que recién se está instalando también en nuestro país. ¿Cómo generamos hoy día hablar de proyectos culturales? Tenemos que pensar en la coproducción. Trabajamos en una comunidad, bueno, ¿y qué gana la comunidad con el proyecto que yo estoy ejecutando? ¿Son parte del proyecto? ¿Qué son? ¿Cómo establecemos estas redes colaborativas? ¿Cómo hacemos proyectos mucho más participativos?
Hoy día tenemos plataformas digitales, estatales, tenemos Memoria Chilena, tenemos la plataforma Surdoc, tenemos Onda Media, tenemos muchas cosas que nacieron a partir también, muchas de ellas fue producto de la pandemia, pero también venían de mucho antes, ¿no? Y que caen en esta lógica, ¿no? Cultura digital, que tiene un mayor acceso también, y busca generar mayor participación. Sigamos. Bueno, estos son, quiero quedar acá para que hagamos no sé ni qué hora es, no he mirado nada. Estos son los textos que yo le sugerí, yo todos los años voy cambiando. Hay un montón de textos a los que ustedes pueden acceder, pero hay una mezcla de todo, ¿no? Hay una mezcla, también puse un artículo mío para la gente que le interese más patrimonio, que hice un estudio hace un tiempo atrás sobre una prenda femenina, hablando como del concepto de identidad y todo. Hay temas también que son un poco más abiertos. El primer texto de Kerr me parece súper interesante, entre lo residual y lo emergente, que podamos debatirlo, ¿no? ¿Qué es lo emergente y qué es lo residual en la cultura, ¿no? ¿Cuáles son esos límites? ¿Qué es lo que va emergiendo? ¿Cómo lo vamos incorporando? ¿Lo incorporamos? El discurso oficial lo incorpora lo emergente, el tema de género se incorporó. ¿Por qué hacemos esas incorporaciones? Son miles de cosas que hoy día hablar de política pública sin temas de género es como raro, po. Eso unos tiempos atrás no daba lo mismo. Entonces también hemos ido incorporando lo que va emergiendo. Y nosotros tenemos que estar súper atentos a eso. Eso, dejo abierto, dejemos de proyectar, María Belén, y dejemos de proyectar para poder generar un cierre de conversación por si alguien quiere hacer alguna opinión. María Belén, dinos. ¿Va a compartir en los recursos los textos que sugirió? Todo está en plataforma. Ah, ya, gracias. Sí, yo ya entregué todo, está todo entregado. Sí, ustedes se meten y van a encontrar los textos, van a encontrar la presentación, la grabación y todo. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna opinión? Nada, solamente que súper interesante, pues, Carla, súper bien. Ya, gracias. Muchas Sí. gracias por la clase, de verdad, se pasó volando, se hizo muy corta, yo creo que a todos nos pasó. Sí. Quedamos como ahí con Bacán. ganas de seguir, pero está bien. Pues, Igual podemos seguir, sí. Sí, no. Tengo un partido, tengo que ir a jugar a la pelota, así que no puedo. Sí. Está bien, no. A mí me toca la parte primera. Bueno, yo soy súper sincera, sí, yo empiezo un poco el diplomado. Yo, en el fondo, tengo una formación de historiadora, estoy súper metida en el tema patrimonio artesanal, pero claro, yo la próxima clase vamos a seguir con esto, vamos a meternos en temas más de análisis territorial, y a propósito, y en ganas de diversificar las visiones, porque también veo que hay músico, hay danza, hay circense, o sea, también tenemos que abrirnos, ¿no? La gestión tiene que llegar a todo. Yo también participo en una fundación de teatro, para que ustedes vean que somos bien diversificados los gestores, le hacemos a todo, pero yo no voy a hacer eso. Invité al director y la directora, que son un actor y es una profesora, que hoy día es una de las gestoras que tiene un encuentro de teatro escolar que hoy cumple 15 años. Imagínense 15 años gestionándolo. Entonces los voy a invitar porque quiero que compartan con ustedes cómo nace esto desde el territorio, ¿no? La próxima sesión vamos a ver harto territorio, cómo analizamos el territorio, cuáles son las variables. Entonces ellos van a hacer una pequeña presentación donde yo no voy a hablar, los voy a invitar a ellos, porque quiero la segunda parte que conozcan un poco. Yo creo que el modelo de una fundación que funciona es interesante conocer, cómo se gestionan, cómo se articulan, cómo lidian con el ámbito también público, privado y todo. Así que eso, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Que estén súper bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.